Un diagrama que se utiliza mucho, nosotros mucho no lo vamos a utilizar, lo vemos desde otra óptica, pero para diseñar la refrigeración o para calcularla se usa mucho el diagrama pH, presión, entalpía. Generalmente es pH o logaritmo de pH según como uno lo encuentre, porque estas suelen ser representaciones logarítmicas. O sea, el diagrama suele estar en escala logarítmica para que se pueda representar. La gracia de este diagrama es que tiene los valores que nosotros necesitamos para calcular un sistema de refrigeración, porque tenemos como constantes, o sea, podemos sacar como rectas los cambios de entalpía y tenemos las dos presiones, las isobaras también son valores constantes. Estos diagramas, ahora les muestro uno real. Este es, por ejemplo, para el R22. La mayoría de los refrigerantes actualmente se les da una nomenclatura R algo. Habrán visto que en algún momento utilizamos R134A en algún ejercicio. Bueno, depende del tipo de refrigerante y la convención que hay en los estándares de refrigeración internacionales, se los nombra con algún número. Incluso los naturales, como el amoníaco, tienen su propio número habitual. Este es para este valor, para R22. Y uno podría trabajar y diseñar un sistema de refrigeración en función de las temperaturas que quiera alcanzar o de las entalpías que uno quiera alcanzar y de las presiones que tenga que utilizar. Sería cuestión de diseñar sobre este gráfico. Los ciclos de refrigeración, como todos los otros, también tienen esta situación de que los vemos de una forma idealizada para poder trabajar y hacer estimaciones, pero en la realidad hay un montón de sucesos que lo alejan de la idealidad. Por ejemplo, no se puede apostar ni controlar fácilmente este punto de que logremos salir exactamente con un vapor saturado. Lo que suele suceder en realidad es que sale un vapor medio sobrecalentado y también está bien porque sería riesgoso generar una situación en la que podría entrar líquido al compresor. La verdad que nos destruiría el compresor. Entonces, generalmente lo que hay acá son muchos tanques, hay unos tanquecitos que son separaciones. En la parte baja hay líquido, un tanque de mezcla, y en la parte alta está el gas. Entonces, el gas o el vapor es la línea de que se extrae desde arriba hacia el compresor. Esto genera, bueno, que se desplace el punto y no sea tan parecido al ideal. Después, en función de cómo sea el trabajo de compresión, el fluido que estemos comprimiendo y demás, el aporte de calor suele no ser isentrópico y suele ser un poco más alto de lo que normalmente uno evaluaría. Esto a veces trae complicaciones, a veces trae mejoras, depende de cómo funcione. Lo que sin duda cambia es la cantidad de trabajo aportado. Pero si se acuerdan, uno que hace generalmente en un ciclo ideal para sacar el trabajo del compresor, haría H2 menos H1, ¿no es cierto? En este caso, H2, H1, la distancia es muchísimo mayor. Si por alguna situación se enfría el fluido, por ejemplo algunas etapas o que el compresor esté diseñado de alguna forma en particular, puede suceder que en vez de calentarse se enfríe, lo que mejoraría el rendimiento, porque este trabajo que ingresa acá es mucho menor que el que ingresaría acá. Ya que estamos con este gráfico, podríamos aprovechar para hacer una pequeña salvedad sobre las superficies. ¿Se acuerdan que los ciclos que vimos de potencia, uno dibujaba, por ejemplo, en el Rankine, uno dibujaba el ciclo y decía, bueno, esta superficie debajo de esta curva es el calor que ingresa. Entonces sería esta superficie, la del calor de entrada,
esta superficie es la del calor de salida, y finalmente lo que queda encerrado entre las dos curvas es el trabajo neto que yo logro del ciclo. Bueno, acá la situación es parecida, pero es importante que no nos olvidemos cuáles son los objetivos. Acá, ¿qué nos interesa a nosotros? Extraer un calor. Entonces nuestra superficie útil es esta que está acá abajo, es decir, la que está debajo de QL del proceso 4.1 es nuestra superficie útil de lo que nosotros queríamos lograr. Ahora, para hacer esa superficie útil nosotros tuvimos que invertir un montón de trabajo. ¿Cuánto? Todo lo que está encerrado entre todas estas curvas. ¿Ven por dónde viene la situación? Entonces acá las áreas siguen siendo áreas dentro de las curvas, pero es distinto el enfoque. Y en una bomba de calor, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? El calor debajo de esta curva, que es QH. Y el trabajo aportado va a ser, de nuevo, el que quede encerrado dentro de todo el ciclo. Fíjense que una bomba de calor lo que nos permite hacer es, por esto son equipos bastante eficientes, nos permite de alguna forma, con un trabajo y una fuente fría, obtener una fuente mucho más de mayor temperatura, de mayor consumo energético. Es decir, yo, además del trabajo que aporto mecánicamente, estoy sacándole energía al ambiente. Al ambiente frío le estoy sacando energía para calentar a un ambiente caliente. Esto es en una casa. Parece un poco ir en contra de las leyes de la termodinámica, pero no es así. Es una forma ingeniosa de utilizarlas. Pero uno, por ejemplo, tiene una casa donde quiere mantener la temperatura a 25 grados centígrados y afuera hay 10 grados. Y estos equipos lo que permiten es, aportando trabajo, por ejemplo eléctrico, quitarle energía a este ambiente que está frío y junto con el trabajo lograr mantener este ambiente a una mayor temperatura. Estamos con una bomba de calor, estamos sacando la energía a un ambiente frío para calentar un ambiente climatizado, por ejemplo. En principio parece un poco ir en contra de las leyes de la termodinámica, pero no es así. Y esto también los vuelve muy eficientes. Hay muchos de estos que además de trabajo de energía eléctrica tienen algunos programitas para medir cómo están los consumos, cómo están las temperaturas afuera, pero si afuera hay 22 grados, se imaginan que es muy poco lo que se puede aportar, entonces a veces tienen electroválvulas que permiten quemar gas para hacer estos trabajos o algunas cuestiones por el estilo, y la verdad que son equipos bastante eficientes. Eficientes donde se pueden usar los dos ciclos de frío y calor. En el norte de nuestro país, por ejemplo, son equipos muy eficientes. Por ahí para el sur, no tanto. Bueno, se pueden clasificar algunos de los distintos refrigerantes que hay en función de cómo fueron originándose, cómo se fueron creando y bueno, sobre todo por el tema medioambiental, que no todos los refrigerantes dan igual, ni tienen los mismos usos, ni han sido utilizados de la misma forma. Un poco de la definición del refrigerante hablamos, ahí les queda algo bien escueto como para que lo analicen, pero es una definición sencilla, que es aquel que nos va a permitir transportar el calor desde un estado de ebullición para después rechazarlo en una condensación. De lo que hablamos, pero definido formalmente. Los refrigerantes podemos clasificarlos en tres grupos grandes: inorgánicos naturales, orgánicos sintéticos y orgánicos naturales. Muchos de estos, este también viene a ser casi el orden de uso, si lo queremos ver de una forma, de uso no, de aparición. Digamos que en un principio se utilizaron en este sentido. Estos son los primeros refrigerantes que se empezaron a utilizar. Este es el amoníaco, es muy utilizado, lo
malo del amoníaco es que tiene peligros de inflamabilidad y es altamente tóxico. Las primeras heladeras en los años 40, 50, y acá por lo menos cuando en Argentina y en Santa Cruz, cuando yo era chico todavía quedaban algunas heladeras de amoníaco, pero eran viejas, así que acá se deben haber utilizado hasta los 80, 70, 80 aproximadamente. El problema es que si se pinchaba alguno de los conductos o se rompía el compresor o algo, se liberaba amoníaco en el ambiente, el cual es sumamente tóxico. En la industria se suele seguir utilizando amoníaco, ya sea como refrigerante directo o como refrigerante por absorción, que es muy útil, está bien, tiene estos peligros, pero en la industria se manejan con otros estándares de seguridad, entonces se puede utilizar teniendo los recaudos adecuados. Es muy barato, entonces eso es un factor importante, y los rendimientos también son muy buenos. Después empezaron a aparecer los carbonos halogenados, el CFC, que es uno de los primeros que se utilizó, y los HCFC, que son los que comercialmente se les dio el nombre de freones en distintas categorías. Se dieron cuenta con el tiempo que aquellos refrigerantes que eran completamente halogenados, como los CFC, generaban un efecto invernadero monstruoso, entonces con el tiempo se fueron prohibiendo, hoy están prohibidos totalmente, y se fue migrando de los CFC a los HCFC, que ya eran parcialmente. Esto disminuía su impacto en la capa de ozono, pero seguían siendo graves. Por lo tanto, hoy se está migrando hacia los HFC y algunos PFC. En la Comunidad Europea, por ejemplo, hace creo que cerca de 10 años que estos no se utilizan. Nosotros todavía los utilizamos, pero gradualmente se está tendiendo a descartar su uso y migrar a estos o a algunos orgánicos. Sucede que los refrigerantes orgánicos en realidad tienen prestaciones bastante más difíciles de manipular, o muy bajas temperaturas o algunas cuestiones técnicas que los hacen caros, por ejemplo los hidrocarburos. Un poco de historia de lo que les conté para que lo lean en detalle. Vieron que les dije que hay una codificación, el amoníaco y el dióxido de carbono tienen nombres técnicos, R717, R744, por más que sean productos naturales. Freones, segunda generación. Este es uno que se utiliza muchísimo, el R22, que es el que teníamos la gráfica, por ejemplo. Se usa muchísimo en los aires acondicionados. Los HFC, que son los más o menos nuevitos. Y lo que les había comentado hace un rato sobre que los aire acondicionados suelen funcionar, si son frío-calor, funcionan como bomba de calor con una electroválvula que invierte el ciclo. Entonces, esto funcionaría como bomba, estoy escribiendo mal, como bomba, estaría funcionando acá y acá como aire acondicionado. Entonces, en función del sentido en el que vaya el circuito, condensa o evapora en cada parte del sistema. Si es un aire acondicionado, este es el exterior, que queremos que esto sería la parte del aire acondicionado que da hacia afuera, y este sería el interior, que queremos que nos enfríe el ambiente. A esto se le agrega, por supuesto, un ventilador, y esto es lo que hace que nos envíe aire frío hacia el ambiente. Si lo hacemos al revés, queremos que calefaccione en vez de enfriar, simplemente funciona, se invierte el sentido con la electroválvula y el ventilador, en vez de estar forzando aire a través de una rejilla fría, lo está haciendo a través de una rejilla caliente, por lo que